Bueno, esta noche nos acompaña el economista Yuri Vivar y a la vez profesor universitario. ¿Cómo estás, Yuri? Bien, qué gusto. Bien, por el momento, un poco, obviamente, con todos los temas que está pasando en el país, en el mundo, que requieren de cierta preocupación de toda la población, pero ahí hay que ir enfrentándolo, pues sí, siempre cuidándonos, ¿no? Bueno, el tema de fondo, y como tú eres experto en ese sector, es la economía. ¿Tú crees que las medidas que ha dictado el gobierno están dando frutos? Vemos una economía que se está reactivando, pero también por otro lado la crisis sanitaria se puede profundizar. Sí, yo creo que era necesario incluso que algunas de las medidas todavía se mantengan, pero hay una presión fuerte del empleo, de la economía, del crecimiento económico, que fueron empujando un poco al gobierno novato a levantar, ¿no? Como el tema de los cines, de los centros culturales, de los casinos, y sin embargo eso un poco que ha ido nuevamente generando un crecimiento ligero, pero de alguna manera preocupante de la pandemia. Creo que ahora, después de la conferencia de prensa que ha ofrecido el presidente y sus ministros, de alguna manera este tema de parametrar el tema de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, por más que caiga mal a muchísima gente, yo creo que era necesario porque definitivamente al no tener una infraestructura de salud, a pesar que está mejor equipada que como se inició la pandemia, de todas maneras nos va a haber déficit de atención y por lo tanto hay que tomar precauciones antes de, ¿no? Y por ese lado me parece bien. El tema que preocupa es que a pesar de la crisis económica, lamentablemente el Congreso no acompañe a generar cierta confianza en el inversionista extranjero, en el inversionista privado, en todo caso nacional o extranjero, y eso sí está preocupándome desde el punto de vista profesional, técnico, en la medida de que hay demasiado populismo desde el Congreso y las perspectivas hacia el futuro se presentan un poco difíciles para el Perú, ¿no? Bueno, sí, te escucho, sí. Sigue. Temas como el poner parámetros a las tasas de interés, topes a las tasas de interés, el tema de la ONP, el tema de los trabajadores CAS, el tema de una creación de sinfín de distritos que hubo la semana pasada, cuando los distritos y las provincias no son capaces de gastar su presupuesto de inversiones ni su presupuesto general, generando más burocracia estatal, generando más gasto corriente, no me parece correcto y eso lo ha percibido un poco las aseguradoras, las consultoras de crédito. Claro que no es JP Morgan, es otra que que tienen una credibilidad no tanto como la anterior, pero ya nos están pasando pues de un estatus donde éramos bien vistos desde el punto de vista internacional a uno ya que genera cierto pánico a la inversión. Yuri, ¿qué te parece tú la llegada del Contralor de la República con un equipo de auditores para pues hacer peritaje a ciertas obras que supuestamente se ha cometido actos irregulares? ¿Tú crees que eso daña más la imagen de Ancash y nos mantiene ese cliché que, como el mismo Contralor dijo, que Ancash es una de las 5 regiones más corruptas del país? Mira, yo creo que llegue la Contraloría no es malo, ¿no? O sea, porque definitivamente espero que sean objetivos, obviamente, que sean imparciales, que no tengan ningún manejo político, que sean técnicamente solventes. Nos dirán pues si hay o no hay, ¿no? Yo creo que eso podría ayudar de alguna manera a definir el asunto, porque también a veces se escuda de que son maniobras políticas, ¿no? Para toda esta carrera electoral,
pero si hay una Contraloría que es técnica, que no persigue, sino que quiere realmente prevenir o en todo caso definir algunos temas de corrupción, yo creo que nadie va a estar en desacuerdo, ¿no? Ahora lo de Ancash, William, lamentablemente ya pues nuestra imagen está totalmente mellada por todos los acontecimientos de los últimos 15 años, ¿no? Bueno, ¿qué te parece sobre la derogatoria de la ley de promoción agraria? Hoy los empresarios agrarios o agroindustriales están diciendo que la ley que se está cocinando dentro del Congreso va a perjudicar a un sector que ha sido el único que ha podido sobrevivir en plena actividad durante la pandemia. Es la agroexportación. Claro, el tema del agro es muy delicado, ¿no? Lamentablemente se usó este tema en las paralizaciones de la semana pasada dentro de un panorama político complicado, el paro policial que se presagiaba, el tema de la Oroya, el tema de la paralización de los alimentadores en Lima. Entonces parece que era toda una preparación política que obviamente no dio todos los resultados que ellos esperaban, pero que movió al gobierno, ¿no? Y sobre ellos vino la derogatoria, porque tranquilamente, pues, si los trabajadores agrícolas han tenido 20 años con esa ley, tranquilamente podíamos ajustarnos unos 2-3 meses, ¿no? Hasta que se tenga un gobierno más sólido, y porque obviamente no les falta razón, o sea, no, el trato tiene que ser en lo laboral muy similar al demás, a los demás trabajadores. Sin embargo, ahí hay que ser muy equilibrados también. Es cierto, el PDI se mantuvo de alguna manera positivo en este sector porque los agroexportadores en los últimos años han respondido muy bien a las expectativas, ¿no? Especialmente de los productos con valor agregado, ¿no? O no primarios. Pero también hay que ser honestos en reconocer que han tenido ingentes cantidades de dinero como utilidad, ¿no? Y entonces, beneficiados con el pago de solamente el 15% del impuesto a la renta, creo que ya han tenido lo suficiente, y carambas, como muchas otras empresas de otros sectores, creo que también ya tienen que contribuir, ¿no?, al desarrollo del país. No nos olvidemos que el presupuesto para el 2021 está casi con 30,000 millones de déficit o de crédito, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos que participar de la mejora de la recaudación impositiva del gobierno. Bueno, Yuri, te decía antes de empezar la entrevista que estoy acá como invitado y acá hay parámetros muy diferentes al programa en el cual yo dirijo Última Palabra. Te voy a invitar al programa porque vamos a tener toda la hora. Acá hay restricciones. Muchas gracias, Yuri. No, igual, William, con todo gusto. Buenas noches. Bueno, fue Yuri Vivar, él es un economista experto, analista en nuestra economía regional, y vamos a entrevistarlo ampliamente porque la crisis económica cada vez se profundiza más que todo en Ancash. Regresamos después de una pausa.